JSON es hoy prácticamente un estándar, el cual reemplazó a XML en su momento para poder estructurar datos, para poder compartir información con nuestras aplicaciones. En este video vamos a aprender de una forma rápida y sencilla cómo funciona JSON para que lo puedas conocer, lo puedas practicar y al final estés más familiarizado con cómo puedes construir mejores aplicaciones, cómo puedes tratar datos y que conozcas este estándar que es hoy prácticamente necesario que sepas dominarlo. Vamos a comenzar con el curso. Lo primero que hay que entender es que JSON es como tal un formato para estructurar datos. ¿Esto qué significa? Pues que, como mencionaba, en un principio había muchos formatos y este se ha convertido en uno de los estándar para poder trabajar con datos en muchos tipos de ambiente. Entonces, para ir al grano con este tutorial, tenemos que empezar a aprender algunos conceptos básicos para entender JSON. Lo primero es entender que la estructura básica de un documento JSON se rige por dos elementos principales, una propiedad y un valor. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿A qué le llamamos una propiedad? Pues cualquier cosa que nosotros queramos nombrar. Nombre, edad, un perro, color, tamaño, ID, última sesión, etc. Tú le puedes poner el nombre que quieras a cada una de tus propiedades. Hay unas reglas básicas que hay que entender y es que a diferencia de los objetos literales que tenemos en JavaScript, los objetos o las propiedades, en este caso en un documento JSON o en una estructura de datos JSON, tienen un formato estricto. ¿Esto qué quiere decir? Que JSON no te perdona tener errores de sintaxis en el documento. Entonces, si te fijas bien, tanto nombre, edad, ID, apellido materno o último número tienen comillas dobles tanto al inicio como al final. Esto es porque cada propiedad debe tener esta estructura. Ahora fíjate que, por ejemplo, la primera línea tiene nombre, edad, ID, está bien. La segunda línea ya tiene dos palabras unidas a través de un guión bajo. Esta es otra forma que admite JSON para poder nombrar las propiedades. Y la tercera forma es, digamos, como si fuera el nombre de una función, último número con la primera letra de la segunda palabra en mayúsculas. Estas son formas aceptadas por JSON para poder nombrar nuestras propiedades. Y recuerden, lo importante es no olvidar ponerle las comillas dobles. Pero ahora, ¿qué pasa con los valores? Aquí vamos a empezar a crear la estructura de nuestro documento de JSON. Lo primero que hay que entender es que un documento de JSON se forma a través de objetos que tienen propiedades y valores. Primero fíjate que tenemos la propiedad, esto encerrada en comillas dobles, y después para separar la propiedad y el valor vamos a colocar dos puntos. Después va a seguir el valor y en un documento de JSON nosotros podemos tener el número infinito de propiedades que nosotros queramos definir. ¿Cuál va a ser otra regla que nos da JSON? Que vamos a separar cada propiedad y su valor por medio de una coma. Aquí podemos ver al final, pero fíjate que la segunda propiedad y valor ya no tiene coma. Esto también es muy estricto porque pues en JavaScript podemos tener la opción de colocar o no una coma en la última propiedad. Sin embargo, aquí en JSON solamente nos va a permitir dejar libre el último espacio. Si nosotros colocamos una coma en la segunda propiedad y valor, nos va a marcar un error de sintaxis. Ahora, ese es un punto. El otro punto es cómo empezamos a definir la estructura JSON de un documento. La forma más fácil es abrir llaves. Dentro de nuestras llaves vamos a empezar a colocar propiedad 2 puntos valor, coma, propiedad 2 puntos valor, coma, propiedad 2 puntos valor y así sucesivamente hasta que tengamos la estructura que nosotros estamos buscando. Vamos a ir con los valores. ¿Qué tipo de valores yo le puedo poner a mis propiedades? Esto es un poco como funciona también JavaScript en términos de tipos de dato. Entonces yo puedo colocar entre comillas dobles también, no puedo poner comillas simples, cadenas de texto o string. Puedo colocar números, ya sean números enteros o números decimales, 12 o 12.5. Puedo colocar valores booleanos, true o false. Fíjate que estos no llevan comillas porque no es una cadena de texto. Y también puedo poner arreglos. Si ya saben JavaScript, saben perfectamente que utilizamos los corchetes para definir
arreglos y cada elemento está separado por una coma. Entonces, en este caso, hola y 2 es un arreglo de 2 cadenas de texto. Podemos extender la funcionalidad todavía más. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de datos que podemos colocar. Por ejemplo, un valor puede ser otro objeto nuevo. En este caso, por ejemplo, propiedad, 2 puntos. Volvemos a abrir nuestras llaves, que con esto le estamos diciendo a nuestro formato de JSON que queremos definir otro objeto JSON. Aquí, si te fijas, el valor de una propiedad vuelve a ser un nuevo objeto que define propiedades y valores. Entonces esto lo podemos extender de formas infinitas conforme lo vayamos necesitando de acuerdo a la estructura de datos de nuestra aplicación. La segunda forma que vas a ver muy común de utilizar propiedades y valores JSON es a través de arreglos de objetos. Entonces aquí tenemos en la segunda propiedad 2 puntos. Tenemos los corchetes, pues porque tenemos de nuevo un arreglo, pero esta vez es un arreglo de objetos. Entonces, fíjate bien que estamos combinando el concepto de objetos, tanto para definir propiedades que tengan objetos, como para definir propiedades que tengan arreglos de objetos. Y esto, de nuevo, puede extenderse de forma infinita. Nada más ten a consideración que cuando utilizas arreglos de objetos, preferentemente trata de que todos los objetos dentro de ese arreglo tengan las mismas propiedades. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el parsing o manejar los datos ya en tu aplicación, vas a encontrarte de que si no tiene las mismas propiedades, va a ser mucho más difícil manejar este tipo de información. Vamos a ver que también podemos empezar nuestra estructura JSON como si fuera un arreglo, es decir, en donde la estructura no tiene propiedad valor, sino directamente tiene un valor que es un arreglo. Y adentro vamos a tener ya sea solamente valores, si es un arreglo simple, o tenemos una estructura de arreglo de objetos, en donde igual volvemos a comenzar con nuestras llaves, con su propiedad y sus valores. Entonces estas son algunas de las formas que vas a encontrar más comunes al momento de inspeccionar objetos JSON. Evidentemente vamos a empezar a hacer pequeños ejercicios, pero conforme pase el tiempo y vayas practicando, va a ser mucho más fácil para ti entender estructuras grandes y sobre todo ver cómo se acomodan entre sí. Aquí lo importante que vamos a hacer es que puedas practicar, que puedas entender y más adelante ya puedas hacer tus propios experimentos. Entonces vamos a comenzar primero con algunos ejercicios para que tengas más presente el cómo empezar a definir objetos JSON. Lo que vamos a hacer es abrir tu editor. Yo estoy utilizando Visual Studio Code. Voy a abrir una nueva carpeta que está vacía. Lo único que vamos a hacer es definir un nuevo objeto que se llame datos.json. ¿Ok? Entonces, listo, ya creamos nuestro primer objeto JSON. Ahora, como les decía en la parte teórica, podemos empezar con nuestras llaves y al menos aquí en Visual Studio Code, como detecta que este es un tipo de documento JSON, pues automáticamente voy a tener la sintaxis, pues para ir reconociendo la estructura de mi documento. Entonces, recuerden los dos elementos principales, nombre de la propiedad y el valor. Por ejemplo, voy a ponerle nombre y fíjate cómo ya me está marcando aquí un error Visual Studio Code porque me dice que las propiedades deben tener dobles comillas. Entonces incluso aquí me está dando la sugerencia. Si yo le doy clic me va a decir nombre y listo. Después lo que sigue es ponerle nuestros 2 puntos y aquí le voy a colocar pues mi nombre, ¿no? Marcos. ¿Ok? Vamos a guardar esto y ya tenemos nuestra estructura JSON. ¿De qué consta nuestra estructura? Pues solamente de una propiedad que se llama nombre y su valor Marcos. Yo puedo colocarle una coma para separar y agregar otra propiedad. En esta ocasión le voy a poner apellido, 2 puntos y le voy a colocar Rivas. ¿Ok? Recuerden la regla que les dije que no está permitido colocar en un documento JSON una última coma. ¿Por qué? Porque me va a decir que eso es un error. Entonces, al menos en los documentos JSON, que recuerden que no es lo mismo que los objetos literales en JavaScript, la última propiedad o el último elemento de un arreglo no va a tener su coma. Entonces, ahora, ¿cómo corro esto? Aquí vamos a utilizar nuestro navegador para abrir nuestros datos. Lo que les quiero recomendar es una extensión
¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil visualmente identificar cuándo nuestro documento JSON está correcto y cuándo no. Aquí yo estoy utilizando esta extensión que se llama JSON View. Estoy utilizando Edge Chromium, entonces puedo instalar las extensiones de Chrome, pero si están utilizando Chrome o Firefox, busquen simplemente una extensión que les permita ver objetos JSON. Entonces vamos a hacer una prueba. Una vez que ya tenemos instalada la extensión, vamos a regresar a nuestro código. Y lo que vamos a hacer es, yo aquí tengo de nuevo Visual Studio Code, yo tengo una extensión que se llama Live Server. Entonces lo único que necesitamos aquí es crear un pequeño index con una estructura básica. Ok, hola. Y vamos a darle clic derecho en nuestro documento Open with Live Server. Esto nos va a abrir nuestro sitio web, pero lo que queremos cargar es nuestro documento de datos.json. Entonces vamos a escribir datos.json. Y listo, podemos ver la estructura. Ahora voy a hacerle un pequeño zoom para que se vea mejor. Y automáticamente nuestra extensión pues nos debe iluminar bien la estructura de nuestro archivo. De tal forma pues que se vea un poco mejor visualmente que estas son propiedades. Ve que aparece un pequeño iluminado, entonces eso me va a ayudar más adelante. Voy a regresar a mi código, a nuestro datos.json y por ejemplo vamos a cometer un error. Si yo por ejemplo aquí voy a guardar AS y actualizo acá, me va a decir mi extensión que hay un error en la línea 3 y aquí me está marcando cuál es el elemento que que está siendo identificado como erróneo en mi documento. Entonces les recomiendo mucho utilizar una extensión, ya sea esta que utilizamos de JSON View o cualquier otra que les sirva, pero sobre todo que les ayude a visualizar cómo está la estructura JSON de su documento. Entonces voy a quitar esto y vamos a ir con otra propiedad. Por ejemplo, vamos a ponerle lenguajes. Voy a ponerle 2 puntos y voy a hacer un arreglo de strings. Así, por ejemplo, voy a colocar JavaScript, Python, C++. Voy a guardar mi documento, voy a actualizarlo y ve que ya me crea de nuevo la estructura de acuerdo a lo que yo estoy definiendo en mi documento. Aquí me aparece un pequeño guión que yo le puedo dar clic para contraer o expandir la información. Es bastante visual y nos ayuda mucho porque de nuevo, si nosotros llegáramos a cometer algún error dentro de la estructura de nuestro JSON, nos diría que algo pasa o algo está pues mal escrito. Entonces vamos a seguir con la siguiente propiedad. Por ejemplo, edad 30 años. En este caso, como quiero utilizar una propiedad numérica, voy a decirle simplemente 30 sin las comillas dobles. Y ahora, por ejemplo, vamos a colocar un arreglo de objetos, que es otra de las partes fundamentales que vas a encontrar sí o sí en cualquier estructura JSON. Por ejemplo, vamos a definir una propiedad que se llame experiencia. Voy a definir 2 puntos. Voy a abrir mis corchetes porque esto va a ser un arreglo. Voy a darle enter simplemente por conveniencia. Y voy a definir objetos. Este va a ser un primer objeto que por ejemplo le voy a llamar empresa. 2 puntos y le voy a colocar Microsoft. Voy a darle coma y voy a ponerle años. En este caso no existe la ñ en JavaScript, entonces voy a ponerle antigüedad, así, 2 puntos y voy a colocarle, no sé, 5. Y listo, ya tengo una nueva propiedad. Voy a actualizar mi documento y ya me sale aquí edad 30 años, experiencia es un arreglo de objetos y puedo contraer o expandir cada uno de los objetos. Una regla básica, como les comentaba, es que si nosotros vamos a utilizar un arreglo de objetos, tengamos en cuenta que todas las propiedades de los objetos deben tener las mismas propiedades. No significa que deban tener los mismos valores, sino solamente las mismas propiedades. ¿Por qué? Porque si yo quisiera extraer esto desde una aplicación, no sabría cuántas propiedades tiene y si son las mismas propiedades. Entonces yo puedo ponerle aquí Google. Realmente el significado de 3 años lo damos ya en la aplicación. Aquí simplemente estoy utilizando valores numéricos. Entonces tengo un arreglo con 2 objetos que a su vez tienen 2 propiedades. Puedo igual expanderlas o contraerlas. Perfecto. Ahora vamos a terminar acá. Vamos a agregar una nueva propiedad. Y como estoy terminando y voy a agregar una nueva propiedad, le doy coma a mi último valor, que es este arreglo.
Dirección, voy a ponerle 2 puntos. Voy a abrir de valor, va a ser un nuevo objeto con las llaves. Y aquí voy a poder definir más propiedades. Yo puedo, por ejemplo, definir calle, número, colonia, NY, por ejemplo. Y digamos, aquí yo estoy definiendo tanto una propiedad como el valor. El valor es un objeto y a su vez este objeto tiene más propiedades y valores. ¿Qué pasa? Que yo puedo extender esto, pues, lo que yo necesite. Por ejemplo, yo le voy a colocar pago guión del agua, ¿ok? Y aquí yo voy a agregar un nuevo arreglo de objetos. Cada objeto va a definir, por ejemplo, un ID 0 y voy a colocarle fecha, 2 puntos, abril del 2017. Voy a extender este objeto, otro, le voy a cambiar el ID 2019. Entonces voy a guardar esto. Entonces ve la estructura. Empezamos con un objeto completo. Después tenemos aquí una nueva propiedad con su arreglo. Tenemos una nueva propiedad, pero ahora su valor es un nuevo objeto. Tenemos estas propiedades y sus valores. La siguiente propiedad es pago de agua, el cual me regresa un nuevo arreglo de objetos. Y de nuevo yo podría extenderme lo que sea necesario con tal de representar la información que necesito en mi estructura JSON. Esta es la forma en la que funciona, pues sí, un documento JSON. Ya vimos cómo cargarlo, cómo empezar a definir propiedades, valores, cómo llenarlo a través de un arreglo simple de valores, cómo utilizar arreglos de objetos, cómo utilizar como valor nuevos objetos y a su vez que tengan propiedades con datos mucho más completos o complejos y así sucesivamente. Ahora lo que sigue es cómo podemos leer la información. Si nosotros nos vamos al menos aquí en la parte del cliente con JavaScript, aquí tenemos un OLI, ¿ok? Y podemos definir nuestra etiqueta de script. Ahora la teoría es que pues, tendríamos que crear acá un main.js, listo, y entonces aquí en src solamente vamos a incluir el src de nuestro main.js. Perfecto. Entonces imagínate que nosotros estamos en main.js, vamos a cargar ese sitio, aquí está Oli. Entonces lo que queremos hacer es cargar esta información JSON. Generalmente muchas APIs integran un documento JSON de forma muy dinámica para que del lado del cliente tú puedas hacer una solicitud, cargar la información, leer los datos y a partir de ahí manejar la información o representarla en el lado del cliente o en la parte frontend. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo podemos hacer el uso de esta información JSON en nuestra aplicación? Lo primero que tenemos que entender es que generalmente un documento JSON no lo vamos a tener tal cual como datos.json, sino que, como les decía, se genera de forma dinámica y lo importante de todo esto es obtener la URL de forma dinámica también, es decir, no haciendo una solicitud tal cual del documento, sino haciendo una solicitud HTTP para poder obtener una respuesta y si obtenemos el recurso, empezar a manipularlo. Entonces, imagínate que voy a utilizar aquí un fetch, ¿no? Voy a ponerle obtener datos. ¿Listo? Y entonces dentro de esta función lo que voy a hacer es definir cómo quiero obtener los datos. Lo primero es que necesito hacer una solicitud HTTP. Yo en mi caso voy a utilizar promesas, pero voy a utilizar async await. Entonces voy a definir una función que es asíncrona y le voy a decir const response es igual a await y voy a utilizar fetch, ¿ok? Ahora aquí yo voy a colocarle la URL de mi documento, ok, 127 2000, ok, datos.json, perfecto. Ahora necesito una variable que se llame JSON y le voy a poner await. Y si no has visto mi tutorial de cómo utilizar async await o fetch, te lo dejo aquí en la descripción para que tengas más conocimiento de esa parte. Lo único que voy a hacer aquí es, yo le tengo que decir a mi solicitud HTTP si quiero el resultado como texto, es decir, como texto plano, es decir, no me va a mandar nada de información mapeada, digamos, en formato JSON. Vamos a ver esto. Voy a ponerle console.log
y voy a escribir JSON, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro documento, inspeccionamos aquí en consola, vamos a actualizar y pues no pasa nada porque no hemos mandado a llamar la función. Ok, entonces vamos a ponerle obtener datos. Vamos a actualizar y ve que aquí en mi consola ya tengo información, pero como te decía, aquí yo tengo que estoy regresando la información como formato texto, es decir, no hay nada que identifique que esto es un formato JSON. Hay muchas formas de trabajar eso, hay dos funciones específicas de hecho. Una se llama json.parse, vamos a ponerle JSON. Y entonces ve cómo cambia la estructura de tener todo el texto. Ya le dio un cierto formato a mi consola de DevTools aquí en mi navegador. Entonces yo puedo desplegar y, por ejemplo, darle clic aquí en las flechitas para ver el detalle de el valor de cada propiedad. Entonces, con json.parse nosotros acabamos de transformar texto o una cadena de texto en un objeto JSON. Esta otra función que se llama, voy a ponerla aquí, console.log, que se llama json.stringify. ¿Qué es lo que hace? Esto va a ser lo opuesto. Si nosotros utilizamos .parse para transformar un texto a formato JSON, Stringify lo que me va a hacer es transformar un objeto JSON en una cadena de texto. De tal forma que, por ejemplo, si nosotros necesitamos enviar una cadena de texto tal cual, pues nosotros tenemos que darle un formato para que pierda, digamos, esa identidad de que es JSON, la mande y en el otro lado, en donde reciba la información, podamos volver a hacer el proceso para transformarlo. Evidentemente, si yo ejecuto Stringify sobre un objeto de texto, me va a mostrar este formato en donde podemos reconocer que tiene como saltos de línea y diagonales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que le aplicó un formato para que no se identifique como JSON, sino como una cadena de texto. Y entonces del otro lado vamos a hacer el proceso invertido. Entonces esto lo voy a quitar por aquí. Ahora la otra parte que les decía es que aquí estamos mandando la información como si fuera texto. Podemos decirle JSON. Esto, digamos, lo que va a hacer es poner response.text y un json.parse. Digamos que esa es la forma de resumirlo. Entonces aquí ya no necesito colocar json.parse y voy a obtener el mismo resultado que tenía antes, solamente que me estoy ahorrando un paso porque ya me va a dar el formato ya completo para mi documento de JSON. Y es así como obtenemos esta información para nuestros documentos. Y ahora sí, lo importante no es solo obtener la información, sino cómo podemos navegar a través de ella. Entonces aquí recuerden que tenemos que JSON es nuestro objeto, nuestro documento total. Vamos a empezar a navegar a través de él. Lo primero que tenemos que entender pues es que tenemos de nuevo propiedades y valores. Entonces si yo escribo console.log json.nombre, me debe mostrar el valor de Marcos. Entonces vean que estamos utilizando la notación de punto para definir nuestra variable, nuestra propiedad y nos debe devolver el valor. Hay otra forma de utilizar esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera obtener, vamos por acá, dirección y en dirección quisiera obtener colonia? Pues yo lo que tengo que hacer es ir navegando a través de las diferentes propiedades dirección.colonia. Ok, si actualizo me sale que es Nueva York y la información está correcta. ¿Qué pasa con pues, los arreglos? Por ejemplo, experiencia. Vamos a escribir console.log json.experiencia. Lo que me va a regresar es un arreglo de dos objetos. Ahora, ¿cómo podría yo acelerar esto para que fuera más rápido? Es decir, no quiero ir mapeando uno por uno en el caso de un arreglo, porque, por ejemplo, yo no sabría cuántos objetos hay en ese arreglo. Para eso generalmente utilizamos un for. Entonces podríamos decirle json.experiencia.forEach, porque al final es un arreglo y para cada elemento
Vamos a definir nuestro callback y voy a decir console.log. Quiero que me muestres elemento.empresa. Ok. Entonces voy a actualizar y ya me sale Microsoft y Google. Entonces de esta forma puedo ir navegando sobre arreglos e ir extrayendo cada una de las propiedades que yo quisiera para posteriormente hacer una manipulación. Vamos a ir con este caso, pago de agua. ¿Cómo puedo llegar a escribir pago de agua? Si yo pongo otro console.log, JSON. Y es en dirección y pago de agua. Dirección.pago de agua. Sí me muestra los tres elementos, los tres objetos. Sin embargo, muchas veces esta notación, aunque funciona, hay también otra forma de hacerlo. Voy a copiar esto y lo que voy a hacer es crear, después de dirección, voy a quitar el punto, voy a abrir corchetes y voy a escribir el nombre de la propiedad que quiero obtener. Por ejemplo, pago de agua. Voy a actualizar y ve que tengo los mismos tres resultados. Entonces yo puedo utilizar la notación de punto para ir navegando a través de las diferentes propiedades dentro de mi objeto, o puedo utilizar la notación, digamos, de corchete, en donde no necesariamente estoy diciendo que quiero obtener un arreglo, sino que quiero obtener la clave. Generalmente la notación de corchete la utilizamos para obtener la clave o el índice en un arreglo normal. Entonces esto lo podría transformar, por ejemplo, dirección y colonia. Así, voy a actualizar y de nuevo tengo el valor de Nueva York. Entonces, pues de esa forma podemos ir leyendo información que obtenemos de formato JSON. Como les decía, generalmente el formato JSON lo vamos a hacer a través del backend y del lado del frontend lo vamos a recibir. ¿Cómo podríamos generar este formato JSON sin la necesidad de crear un documento.json y servirlo a través de un servidor? Pues vamos a ver cómo hacerlo, pero por ejemplo ahora a través de PHP. Yo aquí tengo un documento PHP nuevo donde simplemente voy a empezar a generar un documento JSON para entregar. Aquí evidentemente depende de qué es lo que quieras hacer. Pues lo típico es conectarte a una base de datos, extraer la información y luego ir creando la estructura de tu JSON. Aquí no vamos a hacer todo eso, pero sí te voy a enseñar cuáles son las funciones justamente para generar ese objeto JSON. Pero fíjate lo principal. Aquí yo tengo un documento con un eco, generar JSON. Si yo me pongo acá y actualizo mi página, voy a ver que aquí dice generar JSON. Ahora, lo más lógico para crear un documento JSON desde el backend con PHP sería definir pues, tal cual las propiedades, ¿no? Aquí puedo poner así. Sin embargo, esto no necesariamente me va a decir que está bien. Aquí yo tengo el problema de que, por ejemplo, tengo comillas dobles sobre comillas dobles. Entonces puedo poner comillas simples y luego para las propiedades comillas dobles. Si yo actualizo, vas a ver que me empieza a detectar mi extensión. Pues sí, que esto ya tiene un cierto formato a JSON. Sin embargo, no es siempre cómo va a funcionar. ¿Por qué? Porque al final yo solamente estoy imprimiendo una cadena de texto. Tengo que decirle de alguna forma a mi navegador que la información que está recibiendo es de formato JSON. Entonces para eso voy a utilizar una propiedad que se llama header. ¿Ok? Yo aquí le voy a colocar la propiedad content type application JSON. De esta forma yo le estoy diciendo a mi servidor que cuando mande a renderear esta página en una solicitud, quiero que le aplique el content type application JSON. De tal forma que, por ejemplo, aquí no he actualizado la página. Vamos a ir aquí a Network. Voy a quitarla porque creo que ya no me va a dejar. Ok, actualizo. Voy a actualizar mi página. Y ve que aquí me dice generar JSON, tipo de documento. Si pudiera ver aquí la solicitud. No me va a decir, aquí está, content type, me dice texto HTML. ¿Qué quiere decir? Que pues me está regresando al final texto. Por más que mi extensión me pueda dar el formato, no significa que el documento está tal cual formateado como JSON. Entonces, para eso es que voy a utilizar header al inicio de
mi documento de PHP. Voy a decirle Content Type Application JSON. Voy a actualizar. Voy a borrar esto y voy a actualizar mi página. Ahora, ve igual que voy a darle clic acá. Voy a ir a Content Type y ahora sí, ya me dice que la respuesta que recibió mi navegador es de un documento de tipo Application JSON. Entonces, de esta forma estoy creando o devolviendo una respuesta JSON efectiva. Perfecto. Ahora ya tengo el header. ¿Cómo puedo crear información? Porque al final, si yo me baso solamente en utilizar este formato de strings, pues va a ser muy difícil manejar una estructura más compleja. Entonces, lo que generalmente vamos a hacer es hacer lo siguiente. Yo puedo ponerle, por ejemplo, datos es igual a array. Voy a crear un arreglo de datos. Por ejemplo, yo aquí puedo definir propiedades y valores. Por ejemplo, voy a colocar igual nombre. Aquí utilizamos una flecha porque es notación con PHP. Juan y apellido Pérez. ¿Ok? Entonces ya tengo este arreglo. Recuerden, aquí no estamos todavía manejando nada de JSON. Estamos en el backend. Entonces, ¿cómo ahora regreso esa información, pero en formato que se pueda traducir a JSON? Para eso voy a utilizar la función JSON Encode. Recuerdan que en JavaScript del lado del cliente tenemos JSON.parse. En PHP tenemos JSON.encode o JSON-encode. Le vamos a pasar nuestros datos. Vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a actualizar. Y ve que me sigue mostrando la información, pero ahora en formato JSON. Realmente yo no tuve que agregarle ni las llaves, ni las comas, ni los dos puntos. No tuve que agregarle nada. Aquí la función de JSON Encode ya me está automáticamente aplicando el formato necesario para transformar mi respuesta en JSON. Y de esa forma, pues tener la misma experiencia que teníamos del lado del cliente. Evidentemente aquí este es, digamos, pues una estructura muy simple. ¿Cómo podríamos representar un objeto adicional como valor? Aquí yo puedo hacer también lo siguiente. Voy a ponerle obj de objeto y de igual forma voy a definir un arreglo. Imagínate que vamos a representar la experiencia, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle experiencia, voy a escribir mi flecha y en vez de colocarle un valor voy a crear un nuevo objeto. A su vez voy a decirle empresa, ok, y voy a colocarle Microsoft, coma, antigüedad 5, ok. Vamos a ver el resultado de esto. Voy a ponerle obj y vamos a cargar la información. Entonces ve que me creó mi objeto, experiencia, empresa y antigüedad. ¿Cómo hacerlo ahora esto como un arreglo de objetos? Lo más sencillo sería transformar esto en un arreglo y, por ejemplo, volver a copiarlo. Listo. Cambiar la información, actualizar. Y ahora sí, voy a quitar esto. Tenemos un arreglo de objetos. Entonces ve que en PHP al menos todo se basa en arreglos, en cómo sitúas tu propiedad con la flecha y los valores para transformar arreglos y propiedades y sus valores. Y lo último que tendrías que hacer pues, es simplemente mandarle un JSON encode para poder empezar a crear tu estructura. Evidentemente, si tú jalas datos de una base de datos, no vas a hacer esto de forma tan manual. Aquí tendrías que utilizar el while o el ciclo que tú estés utilizando para recorrer tu base de datos, extraes la información, creas tu arreglo y luego simplemente vas a ir anidando los arreglos de uno en uno hasta ir creando la estructura que tú desees. Pero evidentemente conforme tienes más práctica esto se hace mucho más sencillo. Entonces, como ven, el tema de los datos con JSON pues es algo que se ocupa hoy en día en internet y en muchas aplicaciones, incluso móviles. Entonces es muy importante conocer no solamente qué es JSON, cómo funciona, sino también hacer nuestras propias pruebas y eventualmente ir adoptando este formato de datos en todas nuestras aplicaciones. No vas a encontrar ninguna otra aplicación que no funcione con JSON hoy en día, porque es algo tan indispensable que sí o sí
tienes que poner a prueba en tus aplicaciones. Entonces, espero les haya gustado este mini tutorial para entender cómo funciona JSON. Me gustaría que me dejaras tus dudas, tus preguntas, sugerencias en la parte de los comentarios para poder así ayudarte y resolver cualquier duda que tengas sobre este tema. También mencióname si te gustaría ver algún tutorial avanzado de JSON o algunas aplicaciones mucho más avanzadas sobre este formato para poder ir preparando el contenido. Si les gustó este video, los invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.